Like you and billions of people around the world, I am also staying at home and I'm working from home to slow the spread of COVID-19. But for many women, being at home doesn't mean being safe. I'm worried about the spike in violence against women and girls everywhere around the world, where gender-based violence is already far too common. We all have a role to play to prevent and end violence against women and girls. I joined the United Nations Secretary General, Antonio Guterres, in his appeal for peace everywhere, in war zones and in homes. I'm joining the Spotlight Initiative in calling on men to stop perpetuating violence once and for all. We're also urging men who are not abusers to also stand up and support the women. Together, we can and must prevent violence everywhere as we work to overcome COVID-19. I am with her. 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 Listo. ¿Aline? Muy buenas noches a todos nuestros queridos radioescuchas. Hoy, 24 de abril de 2020, nuevamente estamos aquí en tu programa Iridiscente. Como siempre lo decimos, la luz está en todo y sin duda cualquiera estaría encantado de vestirse con un traje confeccionado en su propia naturaleza y utilizarlo como su materia principal, la luz, ser seres iridiscentes. Actualmente, la palabra iridiscente es usada como un adjetivo para referirse metafóricamente a una persona que es diferente, ¿sí? Pues ya que refleja muchos colores en lugar de uno solo. Este adjetivo fue popularizado en la película Flipped, en su frase, algunos tenemos un acabado mate, otros satinado, otros esmaltado, pero de vez en cuando conoces a alguien que es iridiscente. Y cuando esto ocurre, pues no hay nada comparable. Las próximas semanas y meses serán los más complicados para México. Por ello, ante la gran incertidumbre que se aproxima desde la cultura de derechos humanos, como defensores de derechos humanos, consideramos relevante hacer un llamado para reflexionar en la manera que nos vemos en nuestros propios hogares y en el espacio público. Pues es ahora cuando debemos, con todos los instrumentos que tengamos a nuestro alcance, sumar esfuerzos, revestirnos de nuestros trajes de luz con toda la gama de colores como el arco iris, que es iridiscente, y construir cuidadanía. Pues de lo contrario, el día que regresemos a las calles, encontraremos un mundo mucho más durado, del cual no se podrá entrar algún espacio o paso social. Comprometidos con ellas y ellos, ¿sí? Me refiero a los más vulnerados, a los históricamente marginados, a nuestras niñas, niños y adolescentes violentados, a nuestras mujeres violentadas y asesinadas, a la comunidad LGBT históricamente discriminada y a la gente en situación de calle. Como diría Luis Buñuel, aquellas y aquellos de los que nadie habla, a los que nadie escucha, los que callan, los olvidados, pero ahora más presente nunca. Y es así, aquí y ahora, que surgen los verdaderos héroes, estos, los de capa iridiscente, quienes han luchado por la reivindicación de los derechos humanos y una vida digna para todas, todos y todas. Y hoy, bueno, ante esta pandemia, pues no se detendrán en sumar esfuerzos,
con un compromiso común. Es así como hoy tenemos a nuestras invitadas e invitados el día de hoy. Bueno, es muy grato presentar a Cecilia Fernández de la RIAC, que es la Red por la Infancia y Adolescencia de Querétaro, activista, defensora de derechos humanos de nuestras infancias y adolescencias. Bienvenida, Cecilia, un placer que estés con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación. No, gracias. También es un placer estar hoy aquí, tener como invitada a Beatriz Espíndola. Ella es abogada feminista, egresada de la Facultad de Derecho, integrante del Comité Jurídico de Feminismo para Todas, productora de Fieras al Micrófono, astróloga y miembro de la CAF, Red de Mujeres Derecho. Beatriz, es un placer el día de hoy con nosotros. Bueno, Beatriz, un placer que estés aquí con nosotros. Walter, si presentas a nuestros siguientes invitados, te cedo la palabra a mi compañero coconductor y vocero del Frente Queretano, Walter López. Claro, con mucho gusto. Un abrazo virtual a Lynn, Cecilia, Beatriz, y me toca presentar a otros dos invitados iridiscentes, porque este programa realmente va a ser una constelación de colores, de visiones, porque recordar que este programa, como siempre lo decimos, en Iridiscente vemos más allá, queremos ver más allá de lo obvio, de lo que se está hablando y diciendo en los medios tradicionales, e ir abajo de la alfombra, lo que se quiere ocultar, lo que no se quiere ver, etcétera, es lo que nosotros ponemos aquí en la mesa de discusión. Y me toca presentar pues a Lucero Alvarado. Lucero Alvarado es una luchadora social, ella es coordinadora de la iniciativa Ahora aquí en Querétaro, y me da muchísimo gusto, Lucero, que hayas aceptado esta invitación. Muchas gracias por la invitación. Les agradezco, muy honrada de estar en su programa. Perfecto. Y bueno, pues aquí presentando a Alex Orue. Alex Orue es una persona súper iridiscente, activista LGBT nacional, internacional, y él es el director de una de las redes más importantes del mundo y aquí en México, It Gets Better. O sea, ¿quién no conoce It Gets Better? Todo mejora. Y desde Mérida, Yucatán, bienvenido, Alex, aquí a tu programa en Querétaro. Muchas gracias por la invitación y un placer aquí compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Perfecto. Bueno, pues el tema que vamos a tratar ahora, pues dentro hemos venido tratando diferentes facetas de esta pandemia de COVID-19. En esta ocasión, pues queremos visibilizar, ustedes vieron el video de entrada, se llama Iniciativa de las Naciones Unidas Spotlight, que en la traducción que yo haría sería visibilizar estas violencias que se están llevando a cabo contra niñas y mujeres, y ahora vamos a ver que también contra gente LGBT, contra gente en la calle, contra las personas en situación de vulnerabilidad. Y bueno, pues nos unimos a esta iniciativa de la Unión Europea, de la ONU, y desde Querétaro pues vamos a tocar este tema. ¿Qué está pasando? Aquí en Querétaro ya llevamos desde el 18 de marzo realmente en una cuarentena donde finalmente por decreto del gobernador de Querétaro se suspendieron las clases. Fue lo primero, el 18 de marzo, y a partir de ahí, bueno, han ido escalando todo este tema de quedarnos en casa. Estamos ya en la fase 3 de la pandemia y empezamos a ver otras cosas, ¿no? Yo le decía a Lina antes de empezar el programa, pues que nos decían, métete a casa, quédate con la familia, como idealizando este tema de la familia mexicana idealizada y las mujeres cuidadoras y apegadas, y que todo iba a ser bonito, pero nos encontramos en que no todas las familias son así. La realidad es que estamos viendo ahora, después de un mes de cuarentena, que empiezan a surgir, bueno, pues lo hemos dicho en otros programas, cuestiones emocionales, cuestiones de adicciones, cuestiones
que uno trae dentro, y en esta ocasión pues vamos a hablar de las violencias intrafamiliares. Y hay un segundo título, que es el hashtag que con Lucero vimos, es decir, en Querétaro debemos salvarnos todas, todos y todes. Entonces, bueno, en este contexto de violencias, pues nos gustaría, Beatriz, si estás aquí conectada, pues tú como abogada feminista, etcétera, pues que nos pudieras poner este contexto de violencia. Sabemos que tenemos un número de 209 mujeres en el último mes de la cuarentena. Todo este contexto desde el punto de vista legal, feminista, etcétera. ¿Por qué estamos hablando ahora de violencias contra niñas, mujeres? ¿Por qué hay este proyecto de la ONU? ¿Y qué es lo que está pasando en México y en Querétaro en particular? Beatriz, tienes que activar tu micrófono, por favor. Ahí está, ¿ya me escuchan? Ya, ahora sí. Ok, recapitulando un poquito, sí me gustaría dar la definición de lo que es violencia en el seno familiar. No soy tan partidaria de decirle intrafamiliar, sino en todo el entorno familiar, porque a partir de la concepción que tenemos en nuestra normatividad, vamos a podernos dar idea de cuál es la clave para su atención y por qué muchas veces pensamos que la violencia familiar solo puede ser entendida como del esposo a la esposa o la esposa hacia alguno de sus hijos o hijas, cuando no es así. Entonces, y a raíz de eso quizá desarrollar un poco, incluso desde la normativa internacional, cuáles son las recomendaciones para México y nosotras como colectiva, qué experiencias estamos teniendo al momento de acompañar a las mujeres. En el Código Penal de Querétaro se establece que la violencia familiar es un delito cometido por quien realiza actos o conducta de agresión física, psicológica, patrimonial o económica en contra de una persona con la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco, por consanguinidad, afinidad civil o concubinato o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar. Y esto es muchas veces lo que nosotras hemos identificado, que desgraciadamente las autoridades piensan que tu carpeta de investigación puede ser levantada solo si y solo si se comete dentro del hogar, ¿no? Entonces sí hemos visto muy preocupante este tipo de temas, sobre todo las infancias, que están pues recibiendo, digamos, que todo este coletazo de la violencia. Pero también por otro lado quisiera yo recalcar, hoy aprovechando el 24 de abril, que es la movilización nacional contra las violencias machistas, y una recomendación que nos hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente y a raíz del COVID, para que todas nuestras políticas públicas e incluso la organización, la sociedad civil, nuestras trincheras que estamos abordando estas violencias, poder tener una mirada un poco más amplia. Solo voy a leer la primera parte y con todo gusto les comparto el video ahí en Facebook, en Radio Numancia. Y bueno, de acuerdo al COVID-19 y los derechos humanos, los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como órgano de protección de los derechos humanos, consciente de los problemas y desafíos extraordinarios que los estados americanos, la sociedad en su conjunto y cada persona y familia están afrontando como consecuencia de la pandemia global causada por el COVID-19, emite una declaración a fin de instar a que la adopción e implementación de medidas dentro de la estrategia y esfuerzos de los estados partes de la Convención Americana de Derechos Humanos están realizando para abordar y contener esta situación que concierne a la vida y salud pública, se efectúe en el marco del Estado de Derecho,
con pleno respeto a los instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos y los estándares desarrollados en la jurisprudencia de este tribunal en particular. Entonces, creo que ahí depende de nosotros también estar con el talante y estar apuntando y presionando cuando somos acompañantes y defensoras de derechos humanos a que las autoridades estén mirando esta obligatoriedad al momento de ejercer sus funciones. Estupendo. Oye, Beatriz, este número que se ha dado de 209 mujeres asesinadas en el último mes, también se está hablando de un aumento en la violencia en el tema del COVID. ¿Cómo lo ves? Hablando de números, ¿cómo se está reflejando en el país? Aquí específicamente estos números, ¿qué porcentaje de aumento ves? ¿Qué te han dicho a ti como colectiva las mujeres? Sabemos que hay números 800 en cada uno de los estados y municipios, etcétera. ¿Cuál es tu posición? O sea, ¿cómo estás viendo este tema? Bueno, de entrada podemos con esta pandemia ver el quiebre de la capacidad instalada de los estados, pero también es preocupante las cifras en razón de que en realidad no tenemos una cifra fidedigna. Algunas asociaciones y colectivas hemos estado ingresando accesos a la información, que todavía estamos en espera a que nos den este tipo de datos, porque si bien una cosa es lo que se refleja a nivel federal, que por cierto los estados tienen que estarle haciendo llegar a la federación, pues cosa muy diferente a las cifras que recaban los organismos, digamos, independientes, ¿no? Porque pues tenemos lo que son las cifras negras, rojas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hemos notado nosotras? Pues más que la cuestión de los números y las mujeres que aquí nos acompañan, Ceci, Aline, Laura, Alex, Walter, pues bueno, que hemos estado en estos espacios de lucha, pues nos hemos dado cuenta de entrada dónde se comete mayormente el número de atropellos a los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Y se supone que debería de ser el lugar más seguro, y es en nuestros hogares. Entonces, ahora imaginemos un escenario donde vamos a mandar a la mujer a que esté hacinada al cuidado del hogar, de las hijas, de los hijos, haciendo triple jornada laboral, que ya la venía realizando, pero además también evidenciando con todos estos números la fuerte desigualdad social, económica que hay en México, pero la falta de mirada del sostenimiento de una vida. Es decir, todas nuestras políticas públicas han estado al servicio de generar, obviamente, dinero en las arcas privadas, pero no estamos contemplando el sostenimiento de la vida. Entonces, por un lado estamos teniendo a las mujeres, que por cierto, si nos vamos también a cifras de la Secretaría de Trabajo, las mujeres están trabajando la mayoría en el sector informal. Cuando llega esta pandemia, muchas nos han reportado que han sido despedidas sin justificación alguna, ¿no? Muchas de ellas también son las que por apoyar la economía familiar salen y venden. Bueno, nos encontramos aquellas que vamos a dejar a los hijos e hijas a la escuela, pues que las señoras ponen sus puestos de licuados, de sándwich, tortas para ayudar a la economía familiar, pero ahora se están viendo inmersas a regresar a sus hogares sin este sostenimiento de dinero, impactadas también por una cuestión emocional de que en esta construcción de la masculinidad y la falta más bien cómo los hombres se han identificado incluso con el consumo por ahí de bebidas alcohólicas, y que ahora recién, y es muy curioso, que cuando se anuncia el paro de las empresas no esenciales, y bueno, con ellas todas estas noticias que generó, creo que más indignación que los feminicidios, que las empresas como Modelo, la cervecería Modelo cerraran, y pues bueno, se desató una serie de compras de pánico para comprar alcohol, y a raíz de eso nosotras hemos notado un mayor aumento
de violencia hacia las mujeres. Por un lado, los hombres están consumiendo más alcohol u otras drogas, pero por otro lado, aquellos que las dejan de consumir están padeciendo el síndrome de abstinencia. Y las mujeres también lo están consumiendo, ¿no? Pero es un hecho que quienes están impactando más, según el informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, en un 70% son mujeres y niñas. Oye, tengo otra pregunta para cerrar este ciclo de mujeres. Sabemos que también los tribunales y algunos ministerios están cerrados o por lo menos están trabajando en mínimos. Cuando tienes estas denuncias, ¿cómo se han enfrentado? ¿Han podido llegar a poner denuncias o qué es? Imagínate, una mujer es violentada, habla alguno de estos teléfonos o algunas colectivas como las de ustedes, ¿y qué hacen? ¿Pueden poner las denuncias? ¿Están indefensas? ¿Cuál es el procedimiento cuando ya existe una violencia? Sí, sí se puede poner la denuncia. Recordemos que, y esto ya fue un comunicado incluso desde la Federación, que sobre todo los tribunales y fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres deberían de permanecer 24 horas en guardia. En efecto, no tenemos todo el personal que otrora tendría la fiscalía, ¿no? Y que a veces, aunque se tuviera todo el personal, no se dan abasto o no tienen esta sensibilidad para atender a las mujeres. Sí se han podido implementar sobre todo medidas de protección. Entonces, aquí en ese sentido, ¿qué son los pasos que nosotras seguimos en el acompañamiento virtual? Las mujeres se ponen en contacto con nosotros y nosotros activamos un protocolo de atención porque sabiendo que el agresor está en su casa, nosotras empezamos a mandarle una serie de stickers y palabras claves para que ellas nos digan por qué medio nosotras nos podemos comunicar con ellas, de contar. Facebook, inbox, correo electrónico, WhatsApp o llamada, y que nos diga también la hora específica en la que ella está más segura para que nosotras estemos en contacto con ellas. Hay llamadas que en realidad no necesitan todo este protocolo porque son llamadas que tienen que ver con algún caso a lo mejor de violencia familiar y es como para darle un seguimiento ya en una demanda formal que se sigue en materia civil familiar, ¿no? Pero aquellas que tengan que ver con un hecho delictivo, en efecto, activamos el protocolo, se les levanta un acta donde tenemos que recabar ciertos datos, evidentemente recabados, manejados y resguardados de acuerdo a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, porque, pues, a final de cuentas, ellas también tienen que ser protegidas por ese lado, ¿no? Y bueno, se les da un acompañamiento virtual para que las mujeres puedan acudir a la fiscalía a interponer una medida de protección. Previo, dándole lectura de todos sus derechos, cuál es la secuela procesal desde que llega a la fiscalía, qué cosas le pueden decir las o los fiscales que nos han tocado, ¿no? Y que no se deberían de hacer, y cuáles son aquellos derechos que deben estar 100% tutelados de acuerdo a la normatividad penal y las leyes generales. Entonces, les hacemos ver que siempre en los casos de violencia hacia las mujeres, una vez que los fiscales tengan el conocimiento del hecho delictivo, tienen que iniciar la carpeta de investigación y tiene que presumirse de buena fe lo que la víctima está diciendo, porque muchas veces van y las regresan, no saben qué, como no son pareja, no son esposos o cortaron hace 2 meses, no me importa, no les puedo llevar el caso, y eso es un error. Los fiscales y las fiscales tienen la obligación de levantarles esta carpeta de averiguación e iniciar de inmediato las medidas de averiguación y proteger en todo momento la vida y la integridad física de las mujeres. Entonces, vamos acompañándolas desde ese trinchera virtualmente porque, y este es un dato, cuando vayan a la fiscalía o a interponer en atención a la ciudadanía, llámese en los juzgados, una medida urgente, solo están dejando entrar a una persona. Nosotros como colectiva siempre acompañamos a las compañeras hasta adentro, donde está el fiscal. Muchas veces nos quieren regresar y nos dicen, ¿son abogadas? No, somos observadoras, somos acompañantes. Ah, bueno, no pueden estar aquí. Claro que sí podemos estar. Como observadoras podemos estar acompañando a la víctima si ella se siente más segura. Ahorita no lo podemos hacer. Cuando hay mujeres que no se pueden trasladar a esta fiscalía, vamos y las llevamos, pero las esperamos afuera. Obviamente, pues las empoderamos, ¿no? O sea, les decimos
cómo plantársele a la autoridad y qué derechos son los que las tutelan. Pero sí es importante que sepan que no los están dejando entrar con acompañante, los pueden acompañar, pero tienen que quedarse en la parte de afuera, en el estacionamiento. Entonces es como un dato para que vayan bien prevenidas y sepan cuáles son los derechos que las están tutelando. Y sí, en efecto, han estado aumentando la violencia, por lo menos las asesorías que nosotros hemos tenido en estos momentos. Muy Gracias, importante, Bea. Beatriz, muy importante que las mujeres sepan que cuentan con acompañamiento, que cuentan con una red que les va a acompañar, que les va a apoyar psicológica y legalmente, porque el confinamiento va a exponenciar las violencias, las crisis emocionales, las adicciones. ¿En dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden contactar esta red? ¿A dónde tienen que comunicarse? Mira, nos pueden contactar en la página de Facebook, CAF, Red de Mujeres Derecho, y nos pueden mandar también un email a circulocaf@gmail, al teléfono 4427-830868. Ahí nosotras estamos al pendiente, estamos 24/7 y tenemos hasta 8 números de teléfono, entonces no importa la hora, nosotras estamos al pendiente, somos ahorita alrededor de 8 abogadas, algunas que se nos han sumado también y me dan muchísimo gusto, que no pertenecen propiamente a la red, pero que son abogadas que me dicen, yo le entro para cuando alguien lo necesite. Psicólogas sobre todo, yo aquí quiero agradecer a todas las colectivas que nos han estado echando la mano, yo también WAC, Colectiva Juntas, Cometa Autodefensa, quienes se han sumado sobre todo también para el acompañamiento de las medidas o de los planes de seguridad y las canalizaciones psicológicas, pero en Facebook nos pueden contactar, también en la página de Feminismo para Todas pueden estar en contacto con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Bea. No, ¿de qué? Oye, pasando al tema de infancias, con Cecilia Fernández. Me acuerdo, Ceci, que tú y yo hablamos en una plática anterior a este programa y me decías que pues de todas estas violencias las infancias estaban como invisibilizadas. Y yo me escandalicé ayer, se lo comenté a Lynn, porque tuve una reunión virtual donde gente de Tulum, Quintana Roo, un maestro de una escuela de Tulum, Quintana Roo, estaba escandalizado porque decía que ahora con la cuarentena a los niños les estaban dando Ritalin y algunos otros medicamentos para tranquilizarlos y calmarlos. Esto me pareció así como que ¿a dónde hemos llegado? Cuéntanos cómo estamos el tema de las infancias, las adolescencias, cómo lo están viviendo, cómo es la apreciación y el assessment que está haciendo la RIAC. Híjole, mira, sí, lo que nos vamos enterando sobre la marcha de lo que está sucediendo con las infancias, pues nos asusta y nos preocupa. No hay un precedente de una situación que hubiéramos vivido similar a esta, entonces creo que todo el mundo estamos enterándonos, recreando e imaginando cosas, escenarios posibles. Y lo que estamos notando es justamente esta parte de la invisibilización de las infancias, que se suma o que está, digamos que en el mismo tren de este romanticismo del hogar y de la casa, que es como, ese es el refugio de los niños, ¿no? Y de las niñas y de los jóvenes. Pero para muchos y muchas no es un refugio, sino es un espacio donde se vive violencia. No solo la viven directamente con ellas y con ellos, sino que también la están notando en el resto de la familia, ¿sí? O sea, hay casos en los que hay violencia directa contra ellos, que recordemos que cuando estamos hablando de violencia, estamos hablando de cualquier forma de abuso, pero también de tratos negligentes. Entonces, la omisión de cuidados es una manera de violencia también. Entonces, es esto más lo que están presenciando del resto de las dinámicas, del resto de las violencias que se están viviendo entre los miembros de la familia. Y no hay ni siquiera de manera institucional, ni hay en nuestra cultura, en la manera en la que nos comportamos, en la manera en la que los cuidamos, no hay estrategias de cuidado y de contención. Las infancias han necesitado, en esta condición de confinamiento, una mayor contención emocional, que es, me parece que por ahí va el tema por ejemplo, del Ritalin, que es no sé qué hacer con los niños en la casa, ¿no? Pues los drogo, ya, ¿no? Van a estar en santa paz.
las nuevas dinámicas escolares, la ausencia de tiempo libre para el entretenimiento, para jugar, el esparcimiento, todo esto les está impactando. O sea, si hacemos la lista de los derechos que están siendo vulnerados, es muy larga y muy triste. Y pareciera que no está pasando con ellos. Porque además ellos no tienen, tendrían en lo formal, si tú quieres en la ley, tienen espacios a los cuales acudir. Pero en la realidad no está sucediendo. Los niños y las niñas y los jóvenes no están marcando al 911, no están acudiendo a espacios de ayuda, no lo están haciendo porque no tienen ni siquiera este capital de conocimiento que les permita decir, estos son mis derechos que se están vulnerando y por lo tanto voy a pedir ayuda a esta autoridad. Eso no está pasando, ¿no? Si de por sí el hogar es un espacio de silencio y de guardar esqueletos en el closet, ¿no? Y de aquí nos tapamos todo y la ropa sucia se lava en casa, eso es lo que sigue operando, la ropa sucia se lava en casa. Pero además ahora no solo se lava en casa, sino se lava en casa y está bajo 4 paredes. Nadie sabe. Y está cada vez más sucia. Está más sucia y está más escondida. Entonces, sí hay una situación de vulnerabilidad muy fuerte. El confinamiento agudiza situaciones de estrés, situaciones de violencia, enfermedades mentales, ¿no? Todo esto está agudizado. Y los que, no porque sea una competencia de quién le está yendo más mal, pero a las infancias les está yendo muy mal. Porque además... No, yo lo quiero ligar aquí con un dato de Querétaro, que estamos viendo un incremento grandísimo de los niveles de suicidio, y hay que decirlo, bueno, los últimos casos, yo estoy escandalizado, que han sido jovencitos de entre 13 y 16 años. Sí. ¿Qué pueden? Aquí la pregunta es, ¿qué está haciendo CIPINA, por ejemplo, ustedes en la REAC? ¿A dónde pueden recurrir estos adolescentes? Porque no puede ser que la única opción sea subirte al acueducto y tirarte. Esa ni siquiera tendría que ser una opción, ¿no? Claro, no puede ser eso. Exacto. Y mira, o sea, les está llegando como por muchos frentes. Les está llegando por la parte familiar. Para las infancias que están institucionalizadas, también es otra la situación la que están viviendo, ¿no? Ya sea que están en instituciones como DIF, en casas hogar, en hospitales. También de esas no nos enteramos qué les está pasando, ¿no? Ni cómo están. Y también bajo todos los niños y niñas que están trabajando ahorita, están mucho más expuestos a violencia digital también, que eso hay que decir, ¿no? Porque están mucho más pegados a pantallas, con mucho menos tiempo de cuidado, y también están expuestos a este tipo de violencia. ¿Qué hacemos con esto? Yo te podría decir, la ley dice que CIPINA cubre esto, ¿no? CIPINA tendría que ser este sistema articulado que funciona para protección. En el caso de Querétaro, justamente la red, ahorita estamos terminando un diagnóstico que hicimos, que estamos terminando de armar, que la idea era presentarlo el 30 de abril, sobre el estado de CIPINA en los municipios y en el estado. Las noticias no son buenas. No tenemos menos de la mitad de los CIPINAs instalados en los municipios. Instalados puede significar que es una acta de cabildo firmada, nada más. No hay ni un plan municipal de desarrollo del CIPINA, ni uno de los 18. Toda esta información la hemos obtenido a través de la plataforma de transparencia. Entonces, esto devela una ausencia, una carencia y un hueco institucional del sistema que hoy, al menos en ley, tendría que funcionar de maravilla articuladamente para proteger, para generar estrategias, para, en una situación como esta, que si bien no hay precedente, oye, el CIPINA le entra por un montón de frentes y protege, contiene, promueve, fomenta estrategias, comunica. Pobreza me parece que es una palabra suavecita para lo que hay en el Estado. ¡Guau! Sí. ¿Qué nos dijiste? Y comentando de las infancias que, están institucionalizadas. ¿Qué hay entonces, no, dentro de esta mediocridad en el Estado para la protección de los derechos humanos de nuestras infancias? ¿Qué hay para las infancias indígenas, las infancias en situación de calle
y para nuestras niñas y niños LGBT. Exactamente, o sea, si ya empiezas a hacer toda esta parte de interseccionalidad, de que le vas sumando, ¿no?, elementos de identidad, pues la cosa yo creo que nada más se va poniendo más oscura. El afán de la RIAC no es venir a poner dedos en la llaga y decir, ay, qué mal, y reprobaste la plana. No, justamente es cómo le entramos todos para que esto funcione, ¿no? Ojalá, o sea, la mejor noticia que podríamos tener quienes estamos trabajando por el tema de infancias es que nos digan, estos están súper equivocados y todo está funcionando súper aceitado, pero lo cierto es que no. Entonces, creo que en esta parte como sociedad civil es la parte en la que tenemos que articularnos y que decir, primero señalar y decir, esto no está jalando, no está ni siquiera instalado, no está ni funcionando, ¿qué hacemos, no? Y como dices, Ali, claro, o sea, empiezas a sumar elementos, mucho más están en el subsuelo, pues, ni siquiera estamos contemplando que existan, ¿no? Oye, Ceci, yo te quiero comprometer, el 30 de abril es el Día del Niño y de la Niña, y ustedes van a presentar ese estudio, a lo mejor el viernes después de eso en nuestro programa, si vienen gente de la RIAC y nos presentan el diagnóstico, sería estupendo, ¿te parece? Pues claro que sí, lo íbamos a hacer, ya sabes, ¿no? Conferencia de prensa y todo, y un evento muy lindo para los niños, que ya se nos cebó, pero, claro, pero con muchísimo gusto vamos y sí, te presentamos, hay cifras, hay números y para poder platicar con detalle de todo este camino de diagnóstico que hemos hecho en la red. Oye, y por último, en tu capítulo, si hubiera, por ejemplo, una abuelita, un familiar o un niño, un joven que sí quiere y quiere hablar a un número, ¿a qué número tendrían que hablar? ¿Cuál sería ese número de salvación? Hoy está el 911 nada más, y yo he escuchado propuestas de parte de CIPINA federal de generar líneas de chat, ya que los niños hoy están ahí. La propuesta está en la de generar líneas de chat para poder tener una comunicación directamente con niños, niñas y adolescentes. Sabemos que esto cubre una necesidad de un sector, que es el que que tiene estas tecnologías a la mano, y deja un montón, probablemente a los más vulnerables, fuera, ¿no? Seguimos sin tener una muy buena idea o una muy buena manera de acercarlos y de ofrecerles herramientas que existen a su mano, ¿no? Hoy, la verdad es que Walter quisiera poder decirte que hay muchas más cosas. Básicamente no. Ok, pues nos dejas con esto, Ceci, muchas gracias. Gracias. Yo quiero pasar al otro tema pues tú ya nos pusiste como el antecedente de las infancias, adolescencias y población LGBT, Alex, porque el contexto, yo he estado también escuchando este tema de que hay un número por ahí que hablan de más de 15 personas LGBT que han sido echadas de su casa por sus familias durante esta cuarentena en medio de la pandemia, que me parece terrible. Yo te comenté que hubo un caso en Puebla que yo estuve muy cercano, etcétera, y al mismo tiempo, pues también se está hablando de algunos activistas de crear como un protocolo arcoíris, como está el protocolo violeta de mujeres, crear un protocolo arcoíris. ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo está It Gets Better siguiendo estos temas? ¿Cuál es el assessment que harías tú a nivel nacional, a nivel local donde vives allá en Yucatán, de esta situación? ¿Cómo lo está viviendo la población LGBT en este encierro de cuarentena? Dinos. Claro, pues a grandes rasgos, pequeño contexto sobre nuestro trabajo, porque a veces puede haber como una pequeña confusión sobre nuestra misión, ¿no? Que principalmente estamos como funcionando, somos una organización híbrida entre que damos una asistencia directa a poblaciones, pero somos también una campaña, ¿no? Entonces, como tal, nuestro fuerte y de cómo empezó It Gets Better hace ya casi 10 años, fue como este mensaje de esperanza, de conectar con jóvenes LGBT, porque nos dimos cuenta hace 10 años de que no había muchos esfuerzos efectivos para hablar con jóvenes LGBT por todo este estigma que como comunidad cargamos, ¿no? El que
adultos LGBT hablen con menores de edad, por ejemplo, luego hay mucho estigma de que vamos a abusar de ellos, a corromperles, siendo de que pues estadísticamente hay, simplemente por eso quienes más abusan de menores son hombres heterosexuales, ¿no? Y las víctimas son más niñas, ¿no? En general, ¿no? Entonces, y eso ignora mucho a propósito, ¿no? El que existen infancias LGBT, y por eso la labor que aquí en este panel hacen de hablar sobre infancias me parece vital, ¿no? Entonces, hace 10 años empezamos a contar nuestras historias, ¿no? Que si de por sí en el boom de las redes sociales era difícil que jóvenes se sintieran conectados pese a que tuvieran toda la información en la palma de sus manos, otra cosa es saber dónde buscar y dónde poder encontrar a tu comunidad dentro y fuera del Internet. Entonces, a eso nos dedicamos principalmente, a ayudarles a inspirarse, a empoderarse, a conectar con su comunidad. Lo hacemos principalmente a través de storytelling. Pero a diferencia de en otros países como Estados Unidos, donde tenemos presencia, en México no hay justo, o sea, todo lo que aquí las compañeras han hablado de la infraestructura, tanto pública como de sociedad civil, para atender muchas otras cosas más especializadas, que si salud mental, que si violencias, etcétera, pues puede ser bastante débil, particularmente si ya lo vemos de estado por estado, ¿no? Y también soluciones nacionales suelen no estar reforzadas. Entonces, como que naturalmente nuestras audiencias buscaban que nosotros diéramos esta contención psicológica, ¿no? Y a partir de hace poquito más de 2 años fue que empezamos a ofrecer este servicio que llamamos La Hora Segura, que normalmente es todos los miércoles en las noches. Tenemos a psicoterapeutas especializados en la contención de personas en riesgo de suicidio para desescalar casos de gente LGBT que nos pueda escribir, ¿no? Y buscar cómo conectarles con las ayudas más especializadas que puedan necesitar cerca de ellos, ¿no? Pero ahorita con lo de la pandemia, como bien todas han expresado, pues la situación del coronavirus vino a echarle gasolina a las problemáticas que ya teníamos, ¿no? O sea, todo lo que hablamos, por muy abrumador que sea, cada quien desde su trinchera viene arrastrando estas grandes urgencias, ¿no? Entonces, la pandemia vino a echarle gasolina, no se detuvo nada, ¿no? Al contrario. Entonces, sí, de por sí, a través de este servicio de La Hora Segura, que por supuesto algo que aquí comentaron apenitas de que pues el tema del acceso, normalmente quienes más necesitan estos recursos son quienes menos pueden acceder a ellos. Y nosotros como campaña digital reconocemos eso y hemos buscado tener grupos de acción, de voluntariado en distintas partes del país para llegar a estas poblaciones que no necesariamente tienen este acceso, ¿no? Pero pues ahorita con la pandemia todo eso está detenido. El caso es de que de por sí en situaciones sin pandemia, más o menos la frecuencia de casos que a nosotros nos llegaban de jóvenes que pudieran estar en riesgo de estar en situación de calle eran a lo mejor alrededor de entre 2 o 3 personas a la semana, ¿no? Que cabe aclarar que así como Beatriz comentaba, pues eso no es tampoco un parámetro real de la situación, como que sociedad civil y cada organización pueda tener sus datos, autoridades si hacen el trabajo de medición de estas situaciones tendrán otros datos, pero el caso de que a nosotros nos llegue con ese número de frecuencia te habla de que la situación es exponencialmente más grande, ¿no? Entonces, de cuando empezó a darse estas medidas de sana distancia y de cuarentena, recién empezó la fase 2, ¿no? En las primeras 2 semanas reportamos 15 casos de jóvenes LGBT
en situación de calle, ¿no? En esas 2 semanas. A la fecha ya tenemos más de 25 casos y que, pues bueno, la solución de nuestro lado es darles igual este acompañamiento de contención digital, al mismo tiempo de que buscamos gestionarles, acercarles algún recurso, algún programa municipal de algún albergue, ¿no? Y que sepamos que tengan esta perspectiva de no discriminación y de inclusión, que nos hemos sorprendido gratamente en algunos casos, en Jalisco en particular, pero hay muchos otros, particularmente en el Bajío y en el sureste, que eso no ocurre, ¿no? Y creo que también un poco la dinámica que hemos visto aquí de las muchas carencias que hay allá en su estado, en Querétaro, y de lo que yo veo acá en Yucatán, pues pareciera que para gobiernos que se dicen ser pro familia, que pues todo esto estaría mejor atendido, ¿no? Las infancias, juventudes, que si mujeres, bueno, uno pensaría que eso sería prioridad, ¿no? Y vemos que curiosamente estos gobiernos conservadores vienen más bien a desfalcar mucho estos programas que, si bien no operaban oportunamente o de la mejor manera, pues ahora menos, ¿no? Entonces, el tema de Yucatán en particular, que es en donde resido, nosotros, unos amigos y activistas más jóvenes, ¿no? Que hemos, desde el año pasado, a raíz de lo del matrimonio igualitario, que acá infamemente se votó no una, sino 2 veces en contra y de manera secreta, se formó este colectivo que le llamamos el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán. Y desde ahí, en estas épocas de pandemia, es que hemos volteado a ver, o sea, porque ese grupo se conformó principalmente para movilizar a familias aliadas, a colegas, a amistades, gente que sabemos que nos ama como personas LGBT y nos apoya, y que a lo mejor habían estado teniendo una postura neutral políticamente, ¿no? Y a la hora de ir a hacer presencia al Congreso, pues siempre íbamos las 3 mismas comadres, ¿no? Y ya después mostrar músculo es difícil hacerlo más allá de la marcha del orgullo. Entonces el colectivo nació de esa necesidad de informar a la gente, de conectarles, de concientizarles también de sus propios derechos como ciudadanos, ¿no? Y de quién te representa en el Congreso, quiénes son tus regidores, toda esa parte de participación ciudadana. Oye, entonces, Alex, sí. Perdón, tengo una pregunta. Ustedes, es que me dijiste, y corrígeme si tengo bien los datos o mal, que antes de la pandemia ustedes recibían como 3, 4 casos de chicos o chicas que los echaban a la calle, que en las primeras 2 semanas de la pandemia eso subió a 15, y que actualmente estamos hablando ya como la semana 4 y 5, pues tienen ya un total de 25. Y esto con su organización, como es una organización nacional, los están de alguna forma refiriendo a grupos locales. ¿Cómo está esa organización, por ejemplo, o tienen un indicador, un assessment de decir, oye, ¿qué entidades de la República Mexicana tienen realmente protocolos de ayuda para personas LGBT echadas a la calle, o nadie lo tiene? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo está la situación? Nadie lo tiene. Solamente hay algunos programas en algunos municipios, ni siquiera a nivel estatal, pues, atención a jóvenes en situación de calle, y algunos municipios integran esta parte de la inclusión y no discriminación. Ahí es donde podemos tener un poco más de garantía de que van a ser tratados dignamente, ¿no? Y darles este acompañamiento. Lo que pasa ahí también es de que en el tema de situaciones, de personas en situación de calle, se mezclan muchas cosas y pareciera que el gobierno trata con la misma vara
esa situación con migrantes, por ejemplo, ¿no? Porque muchos de estas soluciones a corto plazo las piensan en alojamiento, en refugios, ¿no? Temporales, y la mayoría de las que caen en el sector público están o muy concentrados en la frontera sur o muy concentrados en la frontera norte o en El Paso, alrededor de la Ciudad de México, del área metropolitana de la Ciudad de México. Y que ahí pues se mezclan muchas cosas, ¿no? O sea, la situación de calle y de migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos, sabemos que se mezclan muchos otros asuntos, ¿no? Que si, obviamente temas de violencia de género, de mujeres que vienen con sus hijos y vienen escapando de violencia, las violaciones sexuales que se dan a mujeres y a personas LGBT en el trayecto, todo este seguimiento de este acoso del narcotráfico y trata de personas, temas de personas que viven con adicciones, que igual están pues en su trayecto a Estados Unidos, pero traen estos temas de vivencias. Y bueno, y de ahí nos podemos seguir, ¿no? A muchas otras cosas. Entonces, a la hora de que jóvenes LGBT que no están en una situación de migración forzada hacia el norte por los mismos o contextos similares a migrantes centroamericanos, por ejemplo, a la hora de que se atienden de la misma forma, expones a todos a muchas otras cosas, ¿no? A muchas otras realidades, y nada se arregla, y muchas veces ni siquiera tienen el cupo y terminan siendo atendidos jóvenes LGBT en organizaciones privadas, muchas veces administradas por iglesias, y que también eso representan espacios muy hostiles por lo general para poblaciones LGBT, ¿no? Entonces, claro, tal cual, oye, Alex, solamente hay una red que tiene presencia en Estados Unidos, tiene un refugio en Ciudad de México y otras en Centroamérica, que sí trae este tema de inclusión y no discriminación, que es una ONG privada, pero de ahí en fuera no hay esa solución de red general, y albergues LGBT hay uno en Ciudad de México que va enfocado a mujeres trans, en su mayoría trabajadoras sexuales, y las demás están o en la frontera sur o norte enfocados a migrantes centroamericanos. Oye, Alex, para terminar este segmento, si alguien sabe de una situación así de echar a chicos y chicas LGBT a la calle, ¿a dónde recomendarías llamar? ¿Qué hacer? ¿Cuál sería tu recomendación? Igual 911 sería el número que tendríamos que reforzar, porque eso también va a hacer que las mismas autoridades vayan midiendo estas incidencias, ¿no? De parte de nosotros estamos disponibles como It Gets Better México en todas las redes sociales, y nuestras cuentas están verificadas porque luego salen ahí algunas cosas medias apócrifas, pero sí, en nuestro Messenger en Facebook, ahí estamos presentes, y por cuestiones de la pandemia, antes únicamente atendíamos los miércoles a la noche, ahora estamos más 24/7 atentos a mensajes que nos puedan mandar, ¿no? Y hacemos este acompañamiento. Gracias, Alex. Gracias, Alex. Seguimos con Lucero. Lucero, pues ya también pavimentó el camino, Alex, con el tema de las personas en situación de calle. Tú que has estado trabajando con algunos de estos proyectos, ¿cómo ves la situación? Obviamente, pues difícil, previa a la pandemia, y ahora cómo se está volviendo mucho más complicada, más compleja con la pandemia, y qué opciones ves. Yo creo que, bueno, para empezar tendríamos que hablar escuchando a cada uno de los compañeros que estuvieron en sus intervenciones, pues nos damos cuenta por qué cada uno de estos temas obedecen a poblaciones vulnerables. ¿Cuáles son las características que tienen esto?
y de todas estas vulnerabilidades, pues el último punto donde confluyen todas estas problemáticas no resueltas, pues termina siendo la calle. Y la calle es una multiplicidad, una diversidad de situaciones y de circunstancias socialmente expulsoras que nos hacen, pues de alguna manera, pues darnos cuenta de la dimensión del problema. Es muy complicado, es muy complejo porque son realidades absolutamente diferentes. Las personas que han trabajado tradicionalmente estos temas de calle, pues tienen diferentes clasificaciones y aún así se ven en la necesidad de sentirse cortos. Y como en esta pandemia, sí considero que como nunca antes está puesto de manifiesto en que se tienen que hacer alianzas, que tenemos que o nos salvamos todos o no nos salvamos nadie. Y yo creo que nunca como antes todas las poblaciones a las que atendemos, pues se está dando esta visibilidad porque son las generadoras de los problemas. Es donde ya no podemos voltearnos a un lado sin ver quién se está afectando junto a nosotros. Muy complicado porque no hay a pesar de que ahí en la calle confluyen diferentes culturas, realidades y maneras de entender la vida también, porque también es una opción. La calle también es una opción para algunas personas que han decidido romper también con un status quo por alguna manera. Y también eso, independientemente de la situación expulsora o la situación original, hay gente que ha hecho de la calle también su habitación, y eso también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, las sociedades hemos tratado de normalizar todo y queremos encuadrarlo en nuestros esquemas particulares sin darnos cuenta de esta inclusión, diversidad y los múltiples factores que influyen y dentro de esos múltiples factores, pues tendríamos que tener una multiplicidad de soluciones. Y justo este tema de calle, pues nos lleva a considerar en que tenemos que hacer grupos de trabajo, la única manera de hacerlo, multidisciplinarios, por supuesto, donde la autoridad, lo dicen todos los documentos que en última fecha pues ha sacado la misma oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos, tiene un apartado especial de el COVID-19 y la repercusión en derechos humanos, donde habla de todos estos grupos vulnerables y también de que todas las personas tendrían que tener el acceso a intervenciones que les salven la vida. Esa situación, pues, es lo que nos convoca y estamos buscando justo hacer esta sinergia con todos los actores con los que podamos sumar para salir de estas situaciones. No podemos dejar de lado el tema de infancias, no podemos dejar de lado el tema mujeres, no podemos dejar de lado la comunidad LGBT, el tema de la inmensa pobreza y todos los estragos que tenemos con nuestras comunidades en pueblos originarios, ¿no? Porque también son de los que transitan nuestras calles todos los días. Habrá quien sí haya podido regresar a sus municipios de origen, habrá que ni siquiera los recursos le den para hacer eso. Y en fin, atender esta situación de la calle yo creo que es de lo más complicado que hay y que demanda de todos nosotros el mejor de nuestros esfuerzos, de todos los actores para poder ofrecer una solución que yo creo que de darse un proyecto de este tipo dentro de la ciudad de Querétaro, pues sería una innovación verdaderamente importante, porque estar ahí no lo hemos visto, no se ha visibilizado y no se tiene una atención adecuada fuera de lugares como el centro conurbado de la Ciudad de México, ¿no?
A ese nivel de tensión no lo tenemos dentro de los estados. Oye, Lucero, yo quería que nos comentaras un poquito, porque vamos ya a la recta final del programa y me gustaría ir cerrando con cada uno y una de ustedes. El pensar, el decir, oye, ¿qué vamos a aprender de esta pandemia? Hay historiadores y gente que nos está diciendo que no vamos a volver a la situación de antes, que esto va a ser muy diferente, que vamos a tener que convivir con la otra, con el otro, etcétera. Y en esta nueva normalidad que de alguna forma vamos a llegar después de la pandemia, con todas estas carencias que nos han dicho ustedes, ¿qué podría, o sea, qué imaginamos, o no tanto qué proponemos, sino un poco qué queremos, qué imaginamos, a qué puerto podríamos llegar? Yo sé que aquí en el tema de situación de calle se está trabajando en un proyecto muy interesante, el municipio, la sociedad civil, la Universidad Autónoma de Querétaro. Nosotros también como Frente Queretano estamos ahí metidos. ¿Tú crees que esfuerzos de este tipo, cuéntanos un poquito, pueden ser niveladores, pueden ser como una propuesta para esa nueva normalidad que vamos a arribar después de la pandemia? Yo creo que esta pandemia lo que nos ha llevado es a darnos cuenta que estamos tratando no con una temporalidad, sino con condiciones, en principio. Y que la evaluación de estas condiciones y de esta realidad que nos va cambiando día con día, nos rebasa de tal manera que tenemos que estar innovando y que tenemos que repensarnos diferentes. Yo creo que nunca como antes estamos ante esa oportunidad de cambiar nuestras formas, nuestra economía, nuestras formas de convivencia, la manera en que nos hemos organizado hasta ahora. Y sí, yo pienso que es un reto enorme lo que va a pasar en un proyecto de este corte con las personas en situación de calle, porque es concebirnos diferentes, admitir que tenemos condiciones diferentes, que tenemos, no hay una experiencia de esta magnitud en el mundo, lo que nos lleva a tener que poner lo mejor de lo que tengamos, sacar todo lo bueno que podamos sacar, y lo bueno y lo que no, porque estamos llegando al punto en que tenemos que trabajar con los recursos que tengamos, tanto desde el nivel individual en casa y en lo personal, y con lo que vamos teniendo, con eso vamos a construir. Y sí pienso que el poner esto a servicio de esta causa de entendernos y asumirnos diferentes, puede cambiar absolutamente las maneras de convivencia que nos lleven a llevar los recursos a donde se necesiten. Porque gracias, el tema Lucero, es salvarnos todos. Aquí nos tenemos que salvar todos. Gracias, Lucero. Oye, Alex, nos vamos para atrás ahora. Alex, ¿cómo ves? ¿Tú crees que en la pandemia sí vamos a aprender algo, como nos está diciendo Lucero, o va a ser irnos más profundo en el averno? ¿Cómo lo están viendo ustedes en It Gets Better? En tributo al nombre de la campaña, sí, yo creo que todo tiene que mejorar. Por supuesto, hay muchas cosas que nos pueden abrumar y nos pueden... esa es una llamada de atención, como yo le decía y como cada quien aquí ha comentado sobre los muchos fuegos que hay que apagar ahorita, ¿no? O sea, pensaríamos de que es para lo único que nos va a dar chance, ¿no? Apagar fuegos. Pero creo que para quienes estamos metidos en temas de la defensa de los derechos humanos, es una gran oportunidad para hacer presiones en los puntos clave para que haya realmente un despertar de conciencia. O sea, va más allá incluso del tema de salud, ¿no? Que impacta en distintas formas a nuestras poblaciones. Pero de verdad, principalmente es donde yo le deposito más mi esperanza, ¿no? Y este esfuerzo desde el colectivo acá en Yucatán y desde It Gets Better es la intención, es empoderar más a la ciudadanía a que participe más, porque a veces pareciera que como defensores de derechos humanos estamos solos en todo esto,
en contra del sistema, en contra del gobierno, en contra de todas las cosas a las que nos tenemos que enfrentar. Pero si de verdad hay tanto hartazgo y ahorita la gente no tiene de otra más que prestar atención a lo que está ocurriendo y que la casa está en llamas, es una gran oportunidad para movilizar, concientizar y educar a la ciudadanía que ha estado neutral y complaciente ante muchas otras cosas que a lo mejor no les impactaba directamente, para entonces realmente movilizar a la gente y efectuar los cambios necesarios en todos los sentidos. Y para mí la solución sigue siendo sociedad civil. Creo que haciendo comunidad, el cómo lo estamos haciendo, es lo que realmente nos va a sacar adelante. Gracias. Ceci, ¿tú cómo ves el tema ¿Cómo vamos a salir? ¿Qué visualiza? La REAC son varias organizaciones. ¿Cómo lo están viendo? A mí me dejaste un panorama negro, negrísimo. Ahí nos vamos a quedar. ¿A dónde ves que tira el tema después de la pandemia? Fíjate, yo creo que en el tema de infancias, esta situación de confinamiento nos está haciendo romper los lazos que teníamos un poco en temas de comunidad. Si ahí estaban débiles y se estaban armando, esto otra vez los jala, tira la liga a ver nuestro ombligo, nuestra casa, mis hijos, mi familia, ¿no? Yo compro pánico, yo tengo papel y ya. Eso está muy oscuro pensar que es así, ¿no? Entonces, pero por otro lado, seguimos viendo que hay movimientos de solidaridad, movimientos en los que más allá de vivir estar adentro de las casas y de estar adentro de cuatro paredes, las personas están abriendo ventanas metafóricas para ver hacia afuera, para ver a los otros. Entonces, no todos, no todas, pero está sucediendo, ¿no? Entonces, esta necesidad de rehacer comunidad de alguna u otra manera, me parece que es una oportunidad, si es que se toma, para reconfigurar estas redes, este tejido y estas redes sociales, no me refiero a Facebook más, sino a las redes sociales en comunidad, para plantearnos las cosas de otra manera, en otra manera mucho más solidaria, mucho más colaborativa y mucho más amorosa, ¿no? Entonces, de momento me parece que todo el mundo está viendo para adentro, pero también seguimos viendo que salen y salen como honguitos estas iniciativas, formas y búsqueda de abrir estas ventanas para seguir viendo a los otros y a las otras. Entonces, me parece que ahí es donde, como organismos de sociedad civil, tenemos una oportunidad y un reto de creatividad de proponer, de sumarnos y de buscar el bien común, ¿no? Entonces, creo que tenemos un reto grande como sociedad civil, como organizaciones de la sociedad civil, en ser nuevamente creativos, nuevamente darle la vuelta a la hoja y seguir pensando cómo seguimos abriendo estas ventanas que ojalá después se hagan puertas y se terminen los muros, ¿no? Y que podamos encontrarnos todas y todos. Gracias. Bea, en tu caso creo que el movimiento feminista es el más avanzado. Yo me acuerdo aquí el más avanzado como sociedad civil en todo este tema de cambios. Yo recuerdo el 8 de marzo aquí, la gran cadena que se hizo abajo del acueducto, el 7, el 8, pues las 10,000 mujeres que marcharon desde la Plaza de la Independencia, todo el centro de Querétaro, etcétera, como nunca. Y el 9 de marzo, bueno, pues todo este tema de también quédate en casa, demostremos la fuerza, etcétera. Pero también a mí, en lo personal, yo tuiteaba y decía, oye, necesitamos pues un presidente que se indigne, indignado con toda esta historia. ¿Cómo ustedes como movimiento feminista, que yo sí creo que son de los más organizados de la sociedad civil, ven a dónde aterrizaremos y cómo aterrizaremos después de la pandemia y hacia dónde necesitamos acceder de alguna forma, hacia dónde tenemos que aterrizar? Bueno, de entrada creo que sí es importantísimo el trabajo intercolectivas. Las iniciativas que se han sostenido, que se han impulsado y que han tenido pues muchísimo impacto, precisamente ha sido cuando las colectivas se forman en red y van por un objetivo en conjunto.
evidentemente reconociendo que somos bien diversas, y también aquí resalto lo de la interseccionalidad. En sí hay feministas que tenemos acceso a cierto, o que somos privilegiadas en muchos aspectos de la vida, pero hay otras mujeres que no, y en ese sentido nosotras tendremos que ir trabajando de la mano hacia un objetivo común, que también habrá de plantearse la idea de revisar este análisis de contexto de la política pública y la política rancia del país, porque creo que también es un debate que a veces el feminismo tiene mucho conflicto, ¿no? En esta cuestión de si le entramos a la política, no le entramos a la política, pero me parece que es importante abordarlo ya desde un ojo crítico de cómo nosotras, desde las sociedades, de nuestras diferencias, podemos ser una punta de lanza para un cambio verdadero sin necesidad de estar en una alianza de la tradicional política, ¿no? O de hacerle el caldo gordo a señorones políticos. Entonces creo que ahí sería bien importante nosotras poder hacer ese trabajo entre colectivas y entre redes, ¿no? Importantísimo también saber que este sistema, coincido, es insostenible. El sistema económico neoliberal que tenemos no nos está dando. Cuando regresemos de pandemia, vamos a ver todos los tribunales saturados, nos vamos a quedar rezagadas. Va a ser un trabajo encomiable que vamos a ir empujando entre organización civil e instituciones, y exigiendo y quebrando lo que tengamos que quebrar, porque vamos a encontrar un sistema colapsado. Eso es un hecho, ¿no? Pero también creo que el punto positivo que yo le vería también a esto es cómo podemos ir trabajando los mecanismos de reparación. Nosotras somos mucho de la idea de que hay que implementar mecanismos holísticos, porque le estamos dando un chingo de peso a la justicia política, en sí es patriarcal, ¿no? Entonces podría ser hasta una paradoja. Creo que acá la idea también es que entre mujeres empecemos a solidarizarnos y ver cómo podemos reparar todos esos daños que nos ha venido impactando en las violencias machistas. Evidentemente vamos a exigir una reparación del Estado y del agresor hacia las mujeres, pero también hay que trabajar desde las fortalezas, y ahí tenemos que ir nosotras de la mano con otras organizaciones, con otras mujeres, con las nuevas juventudes, con las niñas que les debemos esta justicia y este mundo, ¿no? Entonces, pues yo creo que ese sería nuestro llamado, un trabajo intercolectivas entre organizaciones, no tanto ya depositar tanto en lo que tenga que ver la resolución del Estado, pero tampoco les vamos a hacer su trabajo, eso es un hecho, ¿no? Pero ir cambiando el giro de cómo nos vamos reparando nosotras, y coincido igual con Alex, con todas y todas, que tenemos que ir de la mano en red. Gracias. Aline, y tú cierras, tú tienes un concepto bien interesante que nos pusiste al principio, de dejar de ser simplemente ciudadanía para transitar hacia la cuidadanía. Cuéntanos, tú también, después de toda este programón maravilloso, ¿tú cómo cierras, Aline? Justamente por eso al principio citaba esta parte de los olvidados de Luis Buñuel, y le añadía yo la frase ahora más presentes que nunca, porque este confinamiento, esta pandemia justamente está sacando todas estas debilidades estructurales. Es evidente que tenemos una incapacidad, primero como seres humanos, de convivir con nosotros mismos, y por ende de convivir con nuestras familias. Hablamos de las familias LGBT, ¿no? En mi expertise y el trabajo que tengo con mamás y papás que tenemos hijos de la comunidad LGBT, una gran incapacidad de poder llegar en este taller de reorganización familiar. Hay una gran incapacidad siempre al principio de la tolerancia. No practicamos la tolerancia, no practicamos el respeto, no practicamos el respeto a las diferencias de cada uno de los miembros de nuestra familia, sin importar su orientación sexual, porque ninguno somos iguales. Justamente en ese tenor, es muy importante, y yo abono a lo que decía Lucero, a lo que decía Cecilia, a lo que dice Beatriz, a lo que dice Alex, tenemos que trabajar en intercolectivos.
con lo que pueda abonar cada uno de nosotros. Es fundamental también esta reivindicación de la diversidad de las familias, del reconocimiento de los derechos humanos de todas las familias existentes en México y abonar ahí a las coincidencias. Podrá haber muchas diferencias, pero hay muchas coincidencias. Yo creo que es importantísimo en esta parte de nuestras infancias y adolescencias más vulneradas, que son todos estos grupos de los que hoy hemos hablado, invisibilizados muchos de ellos, donde ni siquiera hay números, no hay estadísticas. Recordar cómo al principio me costó mucho trabajo poder tener un contacto con familias, madres y padres con hijos LGBT, porque en Querétaro, en donde hay homofobia institucional, en este Querétaro que está liderado por gobernantes antiderechos, pues pareciera que no hay o que no tenemos hijos, o que no hay población LGBT. Y tampoco, bueno, no hay mujeres violentadas, no hay niños y niñas que estén viviendo situaciones de vulnerabilidad. Pareciera que todo es bonito, pareciera que nada más se abona a un modelo de familia, que es el modelo tradicional, al que les llaman natural, que es este modelo de familia romántico, que ya no existe, ¿no? No existe como romanticismo de familia. Hoy estamos viendo todas estas violencias. Entonces, yo cerraría con esto, abonar a que estos olvidados, que han sido históricamente olvidados, nunca más. Tenemos que trabajar en forma cruzada, en forma de intercolectivos, y cada uno ir abonando en beneficio de todas estas poblaciones que no pueden seguir invisibilizadas. Yo coincido mucho con Beatriz, pero sí abono yo ahí a una demanda, porque es obligación de las autoridades también poner su parte. Yo he hablado en los programas anteriores y he cerrado con tiempo, dinero y esfuerzo. Por supuesto que el tiempo y el esfuerzo lo pone la sociedad, las colectivas, su expertise, todos aquellos profesionales de la salud, del derecho, de las familias, en fin, cada uno de nosotras, nosotros y nosotros estamos dispuestos a poner el tiempo y a poner el esfuerzo. No se dan los cambios si no hay costo-beneficio también en dinero. Eso es una realidad. Para montar albergues, para hacer muchos proyectos, y ese dinero lo tiene el Estado. Y es dinero de nuestros impuestos. Recordar, y lo seguiré diciendo, que en Querétaro, por ejemplo, simplemente una partida presupuestal, una a nivel estatal, fue de casi un aumento, fue de casi 300 millones de pesos, que es la partida de comunicación social para el Ejecutivo. Sigo y seguiré demandando que se reorienten los presupuestos que en estos momentos no se van a usar para estas poblaciones. No es posible, como dice Cecilia, que no haya nada para nuestras infancias. No hablar, ni hablar de nuestras infancias LGBT, que están totalmente invisibilizadas. Y las mujeres, como lo dice bien Beatriz, que se están exponiendo todavía más con este confinamiento, tienen que reorientar los presupuestos. Es una demanda social porque, como dice Lucero, y quiero cerrar con este párrafo que ella dio que me pareció extraordinario, o nos salvamos todas, todos y todos, o no nos salvamos ninguno. Yo quiero cerrar con eso. Creo que un resumen, por lo menos para mí, de este programón, es decir, crujen las estructuras. Esta pandemia está metiendo una tensión muy fuerte en todos los sistemas políticos, económicos, sociales, familiares, espirituales del mundo. Entonces, lo que vamos a ver, y esto es creo que una oportunidad mundial, es que se van a caer esas estructuras. Y esa es un espacio donde la sociedad civil, todo esto que hablaba Cecilia, de decir los nuevos héroes, las heroínas, etcétera, gente de la sociedad civil que nos va a tocar reconstruir esas nuevas estructuras, tenemos la obligación de hacerlo sin dejar a nadie atrás. Repensar el mundo ya no con un sistema en el que genera ricos, pobres, gente excluida.
es la oportunidad que tenemos para que estas estructuras que se están desmoronando y se van a desmoronar, nosotros, sobre todo la sociedad civil organizada, tenemos la gran oportunidad de reconstruirlas, de resanar el mundo, el planeta, etcétera, con visiones feministas, con visiones ambientalistas, con visiones incluyentes, con visiones de amor, como decía Cecilia. Y este va a ser nuestro trabajo, el poder construir un nuevo sistema en el que los jóvenes y las infancias van a tener las riendas de ese nuevo sistema en la mano, pero además incluyente e igualitario para todas, todos y todes. Y bueno, pues agradecerles a todas, a todos nuestros participantes y participantes en este maravilloso programa. Muchísimas gracias, buenas noches, y en Iridicente tenemos la costumbre de despedirnos siempre mandando besos, con un besito y un chao chao. Besitos todos, chao chao y buenas noches. Chao, chao. Gracias. No podemos desatender a ningún sector del país. Para eso se requiere fortaleza. Pero ¿sabes algo? Estoy seguro de que lo vamos a conseguir. Un ejemplo es que de manera espontánea, pero sobre todo generosa, surge la Red de Compromiso Social. Hablemos de la generosidad del programa de apoyo psicológico, en donde un grupo de profesionistas comprometidos con el bienestar emocional de la población ofrecen a través de un grupo de WhatsApp orientación sobre el manejo de la ansiedad, depresión y estrés durante esta contingencia. Si requieres atender una situación más específica y necesitas de su apoyo, están atentos para estar contigo y escucharte. Mientras tanto, tenemos que hacer visible lo bueno que está haciendo la sociedad organizada a través de esta red de compromiso social. Estos héroes sí representan a Querétaro. Estamos unidos y saldremos adelante. Somos conscientes y asumimos que después de esta tormenta las cosas no volverán a ser igual. Estamos enfrentando la crisis más dura de varias generaciones. La solución está en cada uno de nosotros. Y lo chingón de ser mexicano es que desde la ciudadanía organizada surge la Red de Compromiso Social. Hablemos del compromiso de personas que vivieron situaciones trágicas y que, en uso de su conciencia y enorme voluntad, hoy guían a hombres y mujeres a salir del infierno de las adicciones. En Agua Viva de Querétaro, los padrinos acompañan a quienes son vulnerables por una adicción y se encuentran en una situación complicada durante esta contingencia. Pocos le dan la importancia a la salud emocional de la gente, y esta se complica cuando se trata de alguien que tiene problemas de adicciones. Por eso, la importancia de su labor en el equilibrio de las familias. Mientras tanto, tenemos que hacer visible lo bueno que está haciendo la sociedad organizada a través de esta red de compromiso social. Estos héroes sí representan a Querétaro.